los textos neotestamentarios fuera Evangelio, Apocalipsis y los Hechos, tienen una parte doctrinal, pero también tienen una parte que le llaman parenética, que es la exhortación. Y así prácticamente este texto es una exhortación para que seamos congruentes en torno a lo que vivimos. Es la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, el versículo 17 al versículo 21. Esto es una exhortación, una parenesis, una invitación a que lo que conocemos por la doctrina, por la verdad que hemos recibido en Cristo, se convierta en vida cotidiana también para nosotros. Leamos pues, hagamos oración con este texto de la Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por este domingo y gracias por la experiencia de nuestra vida cristiana. Gracias por el hermano que ha entrado en contacto con nosotros. Gracias por la satisfacción de haberle escuchado y de ser un instrumento de tu bondad. Te pedimos, Señor, que nos concedas tu luz, concédenos también el descanso adecuado para que restauradas las fuerzas mañana te sigamos sirviendo con alegría. De la primera carta del apóstol San Pedro. Y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creáis en Dios, que le ha resucitado entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el punto de partida de este texto es nuestra fe que profesamos. Nosotros creemos en un Dios que es Abba, un Dios que es Padre. Si recuerdas el credo que profesamos domingo tras domingo, en ese formato que se llama el credo niceno-constantinopolitano, porque se construyó en torno al concilio de Nicea el 325 después de Cristo y de Constantinopla el año 381. Ubicamos la primera verdad o el primer artículo del credo. Creo en un solo Dios que es Abba, todopoderoso. Claro que esto no es más que la congruencia con lo que Cristo nos ha enseñado. Pero dice, y si tú llamas Padre a quien sin acepción de personas juzgue a cada cual según su conducta, yo te invito a que te conduzcas con temor durante el tiempo de vuestro destierro. ¿A qué se refiere con el destierro? Es el tiempo que estemos en la tierra. Recuerda que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros tenemos una patria allá donde está Cristo, porque donde está la cabeza esperamos estar los que somos su cuerpo, porque allá donde está el pastor esperamos estar los que somos su rebaño, porque allá donde está el único hijo de naturaleza esperamos estar los que somos hijos de adopción. Allá donde está Cristo es donde esperamos estar los que somos de Cristo. Por lo tanto, mientras que estemos aquí, estamos en el destierro. Es decir, estamos fuera de la tierra a la que realmente pertenecemos. No estamos más que itinerantes, no somos más que nómadas. De hecho, esta palabra destierro refiere mucho lo que significa una comunidad parroquial, porque la palabra en griego destierro se dice paroiken, que refiere a la parroquia. Digamos, en una parroquia están aquellos que en el destierro nos reunimos porque esperamos un día ir a la casa de Dios. Quiero, sobre todo, profundizaremos en torno al tema del Abba, pero quisiera ir ahora al versículo 18 y 19, que nos habla precisamente de aquello que nos ha hecho hijos del Abba, que es el rescate que hemos recibido de lo más precioso, no es ni el oro ni la plata, sino dice el versículo 19,
Se nos ha rescatado por la sangre preciosa, el cordero sin tacha, sin mancilla, sin defecto, aquel cordero perfecto que es Cristo, es aquel que ha sido inmolado. Esto va muy a la relación con los textos de Isaías, de capítulo 46, 51, 53, lo que son los cánticos del Cordero o del siervo doliente. Quisiera que ubicáramos el poder ver en Cristo aquel que nos ama, que somos tan grandes que hemos sido merecidos por la sangre de Cristo. Ojalá que esto nos hiciera revalorizarnos a cada uno. O sea, tú y yo somos tan valiosos como la sangre del Señor. Sin alargarme mucho, pero enfatizando este aspecto, quisiera pedirle a David que cambie la diapositiva para ver esta imagen que nos habíamos ya brincado hace unos 3 días. Este varón se llama, te decía, Fray Giovanni da Fiesole. Te refería en los días de entre semana que, al igual que en el aspecto bíblico, las personas en casi todos los tiempos son referidos a su lugar de origen. Por ejemplo, Rafaelo de Bizancio o de Sancio. Yo te decía en el aspecto bíblico, cuando se habla de María de Magdala, o sea, María Magdalena no es más que una María proveniente de un lugar llamado Magdala. Incluso Judas Iscariote es Judas el que es de Iscar, que también era una locación. Y así podríamos hablar de los diferentes personajes que también te decía. Se usa también la referencia al papá. De Jesús hablan del Nazareno, se le llamará Nazareno, o hablan si acaso de Galilea puede surgir algo bueno, algo noble, algo digno. Pero también es referido Jesús como el hijo de José o el hijo del carpintero. Un día quizá a ti y a mí nos ha pasado que alguien cuando nos ve dice, ah, mira, es Rogelio, el de Prisco. O alguien que dijera, oye, mira, él es el hijo del mecánico, refiriendo a estos elementos de procedencia que a veces tenemos. Este señor se llama Fray Giovanni, Fray Juan, y se le conoce como Fray Angélico. Él es de un lugar llamado Fiesole, es un lugar de Italia cercano en torno a Florencia. De hecho, él vivirá en el convento de San Marcos en Florencia. Fray Giovanni da Fiesole es reconocido en la iglesia como un hombre virtuoso, como un hombre que vivió una vida íntegra, una vida congruente. Y entonces la iglesia, viendo a este hombre como un hombre congruente y sabiendo que, como dice el texto de la primera carta de San Pedro, que mientras que estamos en el destierro tenemos que vivir conforme lo que profesamos en la fe, esperando que un día termine el destierro para ir a la patria que nos es prometida en Cristo, que fue merecida por la sangre del Señor. Nosotros creemos que hay una parte del cuerpo de Cristo que goza ya de la gloria. Si tú piensas que la iglesia es solamente quienes estamos aquí en este año 2020 y olvidamos que hay gente que vivió virtuosamente, aquellos a quienes Cristo, incluso antes de su venida, cuando descendió al Sheol, cuando descendió al Ínferus, fue y compartió el anuncio de la liberación a los que esperaban desde los siglos anteriores. Pues bueno, Fray Giovanni da Fiesole, llamado Fray Angélico, ha sido colocado por la iglesia como alguien que le pedimos interceda principalmente por quien es alguien con dotes artísticos. Él es, digamos, patrono, llamándole así, de los artistas. ¿Qué es lo que hace que este hombre pudiera tener virtudes como para que alguien que tenga dotes plásticas o de dones a través de las diferentes artes fuera colocado con ese patrocinio? Lo que pasa es que este hombre se encargó de pintar los murales, los frescos que se encuentran en el convento de San Marcos, ahí en Florencia. Obviamente te he dicho que con la tecnología, puedes tú moverte y ver los que son los murales
de ese convento de San Marcos. Y este hombre fue el que los pintó. Al principio empezó pintándolos rápidamente, pintó rápidamente la infancia, pintó rápidamente, claro, el nacimiento en Belén, pintó rápidamente incluso el tiempo del desierto y los milagros que hacía Cristo. Digamos que en un lapso prácticamente de 3 meses hizo el 80% de los frescos que están en ese convento de San Marcos, en tiempo récord. Pero cuando llegó a la Pasión, aquel hombre que en pocos meses pintó el 80% de los frescos, el 20% tardó 5 años para pintarlo. ¿Por qué tardó tanto? O sea, habiendo pintado en meses el 80%, siendo un gran artista, siendo alguien que Dios le dio un talento para plasmar eh, el regalo de la expresión a través de un ícono. ¿Por qué en 3, 4, 5 meses pinta el 80% y tarda más de 5 años para pintar el otro 20%? Por una razón que hoy San Pedro nos menciona. Ese 20% que le faltaba eran las escenas de la pasión, las escenas de la entrega de Jesucristo, las escenas de su sacrificio, las escenas del Viernes Santo, las escenas del monte Gólgota y del camino hacia el Calvario. Para ese 20% de lo que antes tardó apenas meses, medio año a lo mucho, por el 80%, ese otro 20% tardó 5 años, porque cuando Fray Giovanni da Fiesole pintaba las injusticias que le cometimos a Jesús, él empezaba a llorar, porque este es el genio de los artistas. Antes de plasmar algo en una pintura, él lo tiene aquí. ¿Te acuerdas que en la mañana te hablaba de la adecuación del pensamiento al objeto? Es un ejercicio que Dios nos dio nuestras facultades espirituales. Entonces, un artista, por decirlo en estos términos, antes de plasmarlo y que esté ahí para la posteridad, él tiene una imagen que se le llama el fantasma, tiene una imagen ingrávida, una imagen, digamos, que todavía no se expresa físicamente, pero ya está aquí. Y cuando Fray Giovanni da Fiesole empezaba a pintar a Cristo cargando en la cruz y veía la aberración que le cometimos, él empezaba a llorar. Y aquello que pudo haber tardado 3, 4 meses, tardó 5 años, porque este hombre le dolía lo que históricamente le hicimos a Cristo. Ahora entiendes por qué este hombre, dentro de la bienaventuranza en la que nosotros creemos, la iglesia dice, ¿quién mejor puede abogar por aquellos que tienen el regalo de ser artistas, talentos, para poder expresar bellamente en las diferentes artes que alguien que ha entendido la grandeza de plasmar toda su pasión, todas sus emociones, todos sus sentimientos? Y así este hombre que aquí aparece, llamado Fray Giovanni da Fiesole, llamado Fray Angélico, un día tenía frente a sí aquel que siendo el Cordero derramó su sangre y que nos ha comprado, no por plata ni por oro, sino a precio de sangre. Cuando veía ese pago por el que Cristo nos adquirió como hijos de aquel que es Abba, él lloraba y se recluía y dejaba varios días de pintar por estar en esa, digamos, arrobamiento. Algunos pintores le llaman a esta suspensión humana, hablan de un momento de flujo intelectual, de flujo creativo, le llaman en estado de flujo. Los artistas, todo buen artista entra a un estado de flujo. El músico entra a estado de flujo y puede estar tocando horas y horas. Quien es talentoso para el movimiento y para la danza, entra a un estado de flujo y empieza a moverse.
Quien está pintando puede estar pintando y pintando y pintando y entra en estado de flujo que hace que le amanezca el otro día sin darse cuenta. Y así quien está con el instrumento, y así quien está entonando algún canto, así quien está componiendo, quien está escribiendo algún poema, es el regalo que Dios nos ha dado a las personas y sobre todo quienes tienen talentos artísticos aquí, entre los que estamos conectados, hay quien tiene talento musical, saben lo que significa el estado de flujo, los grandes maestros. Y puedo decirte ahora con un ejemplo de nuestro tiempo, que a lo mejor te puede parecer hasta intrascendente, pero te comento no porque sea muy afecto a este deportista, pero hay un momento en que alguien como Leonardo Messi o Cristiano Ronaldo entran a estado de flujo. Aman tanto lo que hacen que empiezan a hacer maravillas y no se agotan, simple y sencillamente están ellos en estado de flujo, que es el estado en el que ingresan. Bien, para Giovanni da Fiesole, en ese estado de flujo, en ese estado de creatividad, sentía tanto lo que a Cristo le realizamos o le causamos. Pido a Dios nuestro Señor que ya mañana profundizaremos sobre Dios que es Abba y hablaremos lo que aquí dice. Si eres y tú le llamas a Dios Abba, sé congruente. O sea, ¿cómo puedes llamarle a Dios Padre si no actuamos como hijos? ¿Cómo le llamamos a Dios Abba si no nos tratamos como hermanos? Dice, mientras vivas en este destierro, tú tienes que actuar como alguien que le llama Abba. Abba, aquel que nos da la vida. Bien, vamos a concluir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pido ya a quienes me ayudan o quienes estamos dentro de esta estructura para poder darle flujo también a la conclusión. Primero que nada, bueno, Alfonso, que está aquí. Ya hay algunos datos preliminares propios de nosotros, Alfonso. Por ahí Sí. alguien ya mencionaba que durante la tarde recibió solo 8 llamadas. Incluso aquí está alguien, bueno, era el horario, hablaba de una en la línea 32, pero ya después recibió más. Entonces, no sé, alguna información, Alfonso. Sí, Gracias. sí, padre. Nos informa Víctor y Saúl que efectivamente recibimos menos llamadas el día de hoy. A las 7:30 habíamos recibido 571 llamadas, de las cuales un poquitito menos de 200 llamadas son las que habían atendido los voluntarios. Si lo comparamos con ayer, pues hay una disminución significativa. Sin embargo, si las comparamos contra el pasado domingo y el primer domingo, estamos arriba. O sea, el primer domingo recibimos 133 llamadas, el segundo domingo, que fue el domingo 19, 417, y ahora pues estamos por recibir alrededor de 600 llamadas, cerraremos el turno. Es decir, hay que ir entendiendo también, conforme van pasando las semanas, el comportamiento de los días. Hay que ir entendiéndolos. Probablemente lo que se nos pueda confirmar, no lo sabemos todavía, llevamos apenas 3 domingos, se puede confirmar que a lo mejor el domingo es más bajo en llamadas, ¿verdad? Entonces esto lo iremos viendo. Sin embargo, han ido creciendo. El primer domingo fue más chiquito, el segundo domingo creció mucho y el tercer domingo, aunque fue poco, creció. Estuvo... Correcto. Sí, pasó de 200 a 400 a 600. Exactamente. Hemos ido creciendo en dos centenas dentro de cada domingo. Pero ¿Cuál esto es nos, bueno? esto nos invita a ir a seguir analizando esto y programar, ajustar mejor, ¿verdad? Ajustar. Si el domingo va a ser menor que el sábado y que el viernes, bueno, pues nos invita a la mejor a pensar en tener una estructura adecuada para el domingo, ¿verdad? Correcto.
Muy bien, les comento varias cositas. Primero, mañana tenemos un grupo de 25 diáconos o estudiantes del diaconado permanente. Son como 30, pero es preferible que no haya una desproporción. Había llamado el jueves pasado y hoy era su tercer llamada. Decía que tenía mucha hambre y no tenía comida. Ayer se cayó, traía un golpe en la cabeza que le salió sangre, que por favor necesitaba ayuda. Lo canalicé con Rocío. Ella habló con José Luis y para hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, me mandaron una foto del señor José Luis recibiendo su despensa. ¿Quién dio este testimonio? No lo logré captar, perdón. Betty González, la mamá de Pollito. Ándale. Okay. Betty, pues estas bendiciones creo que nos dan muchos ánimos. Sí, la verdad que sí, el señor estaba pues bastante lastimado y pues se le dio respuesta muy rápido. Qué bueno. Ese es el resultado del gran labor de cada uno de los voluntarios, porque muchas familias hablan y piden la ayuda, pero quizá todavía tienen algo de comida y están tratando de prevenir que en algunos días ya no la tendrán. Pero esas llamadas de auxilio, ustedes son el mejor filtro y ustedes desde que tomamos la llamada y escuchamos el tono de voz desesperado y cuando te empiezan a decir, pues esa es prontitud de ustedes, ¿verdad? Inmediatamente canalizo, o sea, lleno la forma, pero este caso lo canalizo en lo individual. Esta es una gran labor de ustedes para que estas familias puedan encontrar respuesta pronto a sus necesidades. Gracias. Gracias, Ángela. Y pues para eso estamos aquí, ¿no? Sí. Por último, quiero pedirles una oración por Ruth, que también nos ha estado apoyando, Ruth. Ruth IP, como dice el padre Rogelio, que ayer estuvimos hasta tarde trabajando y desafortunadamente pues le rompieron ahí los vidrios del carro y tenía que ir a hacer la denuncia y la pobre andaba toda complicada y bien apenada porque no podía ayudarnos hoy. Y bueno, yo ya me tardé mucho, padre. Sí, adelante, Fer. Es que mi mamá me pregunta que ya le ha tocado 2 que 3 llamadas donde ya recibieron la despensa, pero solicitan otra. Ahí como, o sea, ¿qué procede? Le volvemos a llenar la forma, pero no detectan todavía que es repetida o... Yo no vería problema de que la vuelva a llenar y se canaliza, ya sabe que hay una ruta. Y como ustedes vieron, hay una tabla, una concentración de acuerdo a los lugares que vamos canalizando. Entonces, no habría problema, o sea, en la medida en que piden y tenemos, sin ningún problema. Les comento, yo ya tuve varias juntas hoy, ubicando el estatus de todo lo que ya conocen también ustedes de entregas. Allí nada más, pues sí, actualizarnos sobre, tenemos la lista hasta el viernes, por ahí sábado y domingo a lo mejor entró en un estado distinto, pero sí creo que hoy si hay la forma de que tengamos ya el corte de todo lo que es sábado y domingo, nos beneficia mucho para marcar la ruta, pero ya es cuestión técnica, pero sí, no habría problema, habiéndolo con todo gusto. Sí. Gracias, padrino. Por último, David, José Luis, no sé si ya te nos desocupaste. Sí, con mucho gusto les comparto. Bueno, lo que he visto en estos días, primero es un trabajo en equipo muy eficiente, coordinado, excelente organización, y creo que esto es fuente de esta información que ellos recaban, es una fuente muy importante porque esto permite pues agilizar mucho el tener la mayor información posible, permite hacer un análisis de la situación, un diagnóstico de la situación y entonces establecer pues nuevamente el rescatar redes que subyacen y que facilitan el trabajo. Creo que estamos día a día con el factor tiempo. Hay cosas que, como lo ha mencionado, requieren de una respuesta urgente
otras pues pueden pasar a otro momento, no dejan de ser importantes, pero sí es el factor tiempo muy importante. Me parece también importante reconocer la capacitación que el equipo está teniendo desde el manejo de la plataforma, la forma de llenado. Creo que esto se ve reflejado también con eficiencia. La solidaridad que hay entre todos, me parece que ese trabajo a través de la apertura del Zoom en tiempo real, constante, pues nos mantiene también muy ágiles, facilitando respuestas prácticamente inmediatas. Y también quiero reconocer la reflexión de fe, porque esto creo que nos está dando a nosotros cada día la fuerza, los pilares que nos permiten sostener el día, la mañana, la tarde, y luego otra vez recuperar energía para el siguiente día. Creo que este itinerario de reflexiones que el Padre Rogelio nos está brindando, nos están aportando también mucha fortaleza, porque en el encuentro con las personas en necesidad y también en la gestión con las personas que tienen la posibilidad de mover un recurso, de mover personal, sabiendo que en estos momentos pues muchas cosas están cerradas, lo hacen con una habilidad artesanal, y de verdad que es de agradecer que Dios aquí mueve en su providencia, pues mueve todos esos corazones y hace que el entramado fluya, y pues gracias a Dios pues se ve en los resultados. Hay cosas que siguen pendientes, y bueno, es un trabajo que continúa, porque una solicitud tiene a veces un largo tiempo para poder darle solución. Muchas gracias. Gracias, José Luis. a todos. Bueno, David, nada más, José Luis es yo tengo 3 años en la institución. Yo venía a la Ciudad de México cada 2 meses durante 7 años, de 2007 a 2014, y ahí estuvo José Luis. José Luis, la institución tiene la riqueza de mucha experiencia, pero también tiene nuevas personas que han llegado a aportar. José Luis es de los activos que tiene en el inventario de CEPS Caritas. ¿Cuánto tiempo tienes, José Luis, en la institución? Cocheliche, ya se fue. A ver, ¿no está conectado ya? ¿O sí? No, ya se fue. Que es gran parte del capital contable, Poncho. ¿Cómo lo ves? Pero Sí, bueno. definitivamente, sí. David. Oiga, no, aquí está todavía, José Luis. Oye, José Luis, contéstanos. Bueno, si no, debe tener. Ahí está ya. Muy bien, José Luis. ¿Cuánto tiempo tienes en la institución? Tengo 13 años, padre. 13. Sí. Muy bien. Y ahí sigue. Y en un primer periodo, otros 16 años. 16 años, bueno. Y, por ejemplo, Jorge va a cumplir 1 año apenas. Entonces, aquí está la riqueza de la experiencia y de aquellos que con su talento. Jorge es de los que han llegado a enriquecer un equipo que es necesario, como es Procuración, y es de los que en la calle buscaban recursos para las instituciones. Entonces un día con su jefa se incorporaron y lo agradezco mucho. Pero bueno, quiero agradecer a todos. Ya nos vemos mañana, son las 9:02. Muchas gracias, Fer López Kun, gracias.